Hola, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a conocer y analizar uno de los documentos bien importantes para el examen de la promoción horizontal, ¿sale? Que ya se viene, ya se avecina. Este documento que vamos a analizar es de cajón, sí o sí lo tienen que conocer, es bien importante porque sí o sí van a venir preguntas de este tema en el examen, ténganlo por seguro, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca del Diario Oficial de la Federación, ¿ok? En el acuerdo 14-12-23, que este es el acuerdo, la fecha en la que entró en vigor este acuerdo y que habla, de acuerdo a la guía de Lusicam para el examen de horizontal, habla de los lineamientos para el protocolo de erradicación del acoso escolar en educación básica. Y es bien específico a que habla solamente del artículo 23 al 43, eso marca la guía. Sin embargo, les voy a dar así un poquito más de elementos para que conozcan y comprendan muy bien cómo puede ser ese proceso del protocolo, porque en el acuerdo, en los artículos viene como muy general, qué es lo que tienes que hacer, pero viene muy general, pero vamos a tomar todos esos puntos, ¿sale? Muy bien, el protocolo de casos de acoso escolar que habla, el artículo 23 específicamente habla de que este consta de 4 momentos: la detección, la notificación, la intervención y el seguimiento. El artículo 23 solamente habla de eso. Por eso les decía que era como muy específico, muy general. Ajá. Pero tienen que conocer en qué consiste cada momento y de qué trata y qué tiene que ver cada uno de los artículos para fortalecer las bases de ese momento, ¿sale? Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de los momentos. Vamos a comenzar con el momento de detección. Bien, la detección. La detección habla en el Diario Oficial de la Federación, en este acuerdo, del artículo 24 al artículo 27. De ahí habla la detección, ¿ok? Estos artículos nos dicen que la detección la puede realizar los padres, madres de familia, tutores, todo aquel que identifique por medio de la observación, reconozca e identifique comportamientos específicos que puedan ser posibles casos de acoso, ¿sale? Que se realice de manera constante. ¿Por qué? Porque a veces surgen peleas o riñas en los salones con compañeros, hasta con padres de familia, pero solamente se da en ese momento. Pero si esto ya es de manera constante, entonces ya es una posible situación de acoso. Ajá. Entonces puede detectarlo cualquiera que lo vea, ¿sale? Puede ser los alumnos, los padres de familia, otros docentes, los mismos compañeros, ¿sale? Hay que tener varios indicadores que identifiquen esa detección de riesgos. Ajá. Ahorita les voy a decir qué tipo de indicadores generales. Hay indicadores generales y hay indicadores más específicos, ¿vale? Pero ahorita lo vamos a ver. Bien, otro punto que marca en los artículos del 24 al 23 es que las autoridades locales, municipales, estatales, promoverán las guías de observación de indicadores y factores de riesgo y para reconocer las características y los tipos de violencia. Ajá. Entonces, sí nos han dado ciertos documentos. Por ejemplo, está el protocolo de la erradicación del acoso escolar en escuelas de educación básica del Sistema Educativo del Estado de México. Sí nos han dado ese tipo de cosas, nos han mandado infografías, nos han presentado el protocolo, todo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues leerlo para conocerlo y poderlo poner en acción, ¿no? Si es el caso. También las autoridades locales, estatales y municipales, etcétera, etcétera, han dado estrategias para la implementación de dinámicas grupales y colectivas y casos. Nos han dado programas, nos han dado actividades, manuales, fichas para poder prevenir el acoso. Entonces, para ver esa parte de la detección también. Entonces, es cuestión de que leamos lo que nos manden, porque a veces ni lo implementamos ni nada. Pero pues ahí está, desde el Diario Oficial de la Federación viene, ¿ok? Bien, yo les dije que las autoridades locales, estatales y etcétera, etcétera, no, estaban obligados a darnos unas guías de implementación, manuales o lo que sea. Y nos dieron esto que es acá, que es el protocolo para la erradicación del acoso escolar en escuelas de educación básica del sistema educativo, ¿sale? Entonces, nos dieron esta guía donde vienen esos momentos, esos 4 momentos para que los entendamos y vienen mucha más información, ¿ok? Dentro de esos momentos, para que quede más claro, tenemos esta parte de acá que dice: la detección está relacionada con la observación y tiene por objeto reconocer el comportamiento específico de los niños, que era lo que les decía.
para aquellos comportamientos que puedan construir posibles casos de acoso escolar, ¿sale? Tarea que debe realizarse de manera constante dentro de las aulas, porque hay que detectar si el comportamiento es permanente, si es constante, ¿sale? Así como en la comunidad escolar, en el ámbito familiar, por parte de padres, madres de familia o personas tutoras. Para ello es conveniente emplear una serie de indicadores de riesgos generales y específicos que te ayuden a identificar los posibles casos de acoso escolar. Ya les decía yo, hay ciertos rasgos generales que te pueden ayudar a identificar, porque posiblemente tú ves que se pelearon y a lo mejor es una pelea nada más, sino hay ciertos rasgos que tienen que ser recurrentes y que tú tienes que ver para detectar si es un caso de acoso. Vamos a hablar de los indicadores generales de riesgo. Por ejemplo, temor a ir al baño. Si a tu alumno o a algún alumno le da miedo salir al baño porque en el transcurso del baño o en el baño se va a encontrar al compañerito que seguido lo molesta, que le pega, entonces ese es un indicador, porque no quiere ir, porque no se quiere encontrar con el compañerito que lo molesta. Temor o nerviosismo ante la presencia de una persona que le genera violencia, ¿no? Esto es muy común. Este es otro indicador, porque no se quiere juntar con Pedrito, porque Pedrito es bien violento y seguido le pega y le tiene miedo. ¿Por qué? Pues porque Pedrito llega y le pega cada rato y ya se lo agarró de bajada, entonces también. Otro es cambios notorios en los hábitos alimenticios por exceso de desnutrición. Pues si se dan cuenta, son cosas muy generales, ¿no? Crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, irritabilidad, agresividad, dificultades de integración en el grupo. Cuando empieza a haber una situación de acoso es bien evidente, porque hay veces que hay niños que son bien extrovertidos, participativos, y cuando empiezan a tener una situación de acoso empiezan a presentar estas características, estos indicadores. Ya tienen cambios de hábitos alimenticios, lloran, no quieren trabajar, no se integran al grupo, se niegan a no ir a la escuela, no quieren ir a la escuela porque le pegan, ¿sale? No duermen por estar pensando en el estrés que tienen de que se van a ir al otro día a la escuela y le va a pegar el compañerito o a cosas así. Dice que tiene malestares físicos constantes, dolor de cabeza, estómago, que pueden detonarse del estrés que trae el niño y la ansiedad del otro niño que lo acosa, ¿no? La deserción escolar puede que deje de ir porque lo molestan y ya no quiere estar ahí, cambios de hábitos de higiene, suciedad, evasión de participación a juegos, descenso brusco del rendimiento escolar. Estos son indicadores generales que a veces los hemos notado cuando hay acoso o cuando hay una situación en particular en una familia, que pasó algo, que los papás se separaron o hubo una situación que detonó todo esto. Y generalmente son indicadores que puede ser esa situación familiar o puede ser acoso en la escuela. Entonces son los indicadores que tenemos que contar ahí, ¿sale? Hay indicadores específicos. Por ejemplo, para el acoso físico hay agresiones físicas a la persona, que les dan golpes, los escupen, les jalan, les cortan el cabello, les hacen tropezar, los mojan, ¿sale? Los obligan a pelearse con otros compañeros, los agreden. Entonces, todas estas agresiones físicas son indicadores específicos del acoso físico, ¿sale? Está el acoso verbal. ¿Y cuáles son los indicadores? Pues que se burlan, les insultan, les dicen groserías, les gritan, les ponen apodos. Todo lo que sea verbal, que les hablen, los humillen, todo eso son indicadores del acoso verbal. Está el ciberacoso, ¿sale? En donde difunden información a través de las redes sociales, publicaciones ofensivas, les mandan mensajes, los extorsionan, ¿sale? Imágenes de videos. Les roban sus contraseñas, comparten su información personal, extraen información personal, bloquean los accesos, o sea, ¿sale? Son indicadores del acoso, del ciberacoso, ¿sale? Acoso socioemocional. Yo creo que esto también se da mucho en las escuelas y hay que estar bien al pendiente si es constante y recurrente para que sea acoso, ¿sale? Entonces dice que son las lesiones a la autoestima y relaciones interpersonales. Los critican, les ponen apodos denigrantes, los discriminan, los ignoran, los culpan sin razón, los marginan, no los juntan, ¿no? Les dejan de hablar. Todo eso es parte de los acosos que podemos ver. Si esto es recurrente, entonces ya se considera un tipo de acoso y hay que tomar ciertas medidas para poder atenderlo. Bien, luego tenemos algunas acciones que ustedes deben de implementar
para la detección. Por ejemplo, deben observar y reconocer el comportamiento específico de niños y, en su caso, atender las inquietudes y quejas del alumno que les den, ¿sale? Escuchar atentamente sin prejuicios. O sea, tienes que escuchar lo que te digan el niño violentado, ¿no? Y el niño que violentó, porque hay que corroborar ambas historias, ¿no? Emplear indicadores específicos de riesgo para identificar la presencia de un posible caso de acoso. Informar al personal directivo, ¿sale? Esto de informar al personal directivo es parte de la notificación. Documentar en la bitácora de incidentes un conflicto en caso de no cumplir con las características de intención, duración, repetición para ser considerado acoso escolar. Acuérdense, todo tiene que estar documentado. ¿En dónde vas a documentar la parte de tu detección? En una incidencia, porque cuando se pone en práctica un protocolo te van a pedir desde la incidencia que levantaste hasta todas las actas que se llevaron a cabo, ¿ok? Salvaguardar la integridad del alumno. Cuando corra peligro la integridad física de la víctima, deberá de hablarle al servicio de emergencias, ¿no? Y el personal directivo informará a la autoridad inmediata. O sea, esta es parte de la detección. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Vas a detectar, vas a ver qué está pasando, que es un comportamiento recurrente, que Pedrito le pegó a Juanito y que le sigue dando y ya se quejó y cosas así. Entonces lo vas a detectar en tu bitácora para poder seguir al siguiente paso, que es la notificación, ¿ok? Nos vamos con la notificación, ¿ok? ¿Qué es la notificación? Se refiere al proceso de informar la detección de un posible caso de acoso escolar a la autoridad inmediata competente. La notificación si es un posible caso de acoso escolar, puede ser emitida por la posible víctima, madres de familia, tutor, educandos, docente. Podrán recibir quejas, denuncias y solicitud de atención. Hay 3 tipos de notificación: la queja, la denuncia y la solicitud de atención, que pueden ser verbales, digitales, escritas, ¿sale? La solicitud de atención ya va dirigida a organismos de derechos humanos, a CONEVI, por ejemplo. Pueden ya hacer ir directamente a hacer una queja a los derechos humanos y cosas así. Ajá, entonces tratemos de evitar eso. ¿Cómo? Pues desde todo las acciones que tenemos que hacer para evitar el acoso en la escuela con los alumnos. Ajá. Bien, una vez que se haya detectado el caso de acoso, entonces viene la notificación, porque ustedes ya lo detectaron, ¿no? Ya observaron, levantaron su incidencia, vieron que era recurrente y hay varias incidencias, entonces se hace la notificación. ¿Sale? La notificación es la acción en la que el miembro de la comunidad escolar informa sobre la sospecha o confirmación del acoso escolar. No necesariamente tiene que ser ya confirmación, pero si tú estás viendo que es recurrente, entonces tú ya vas con la directora y le dices: oiga, maestra, es que ya pasó una y otra, ya tengo una incidencia, otra y otra, entonces ya pasó varias, esto ya va sobre el niño, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? El proceso para poder hacerlo tiene que ser el siguiente. Las acciones para realizar la notificación es esta. El personal deberá informar por escrito al personal directivo o a la autoridad inmediata del plantel sobre el posible acoso escolar tan pronto haya tenido conocimiento de los hechos. No hay que dejarlo pasar. ¿Esto dónde se presenta? En la incidencia. Pueden hacer un oficio si quieren también, pero con la incidencia puede bastar. Tengo una incidencia de que sucedió esto y se ha dado de manera recurrente, maestra. ¿Sale? Entonces ya notifica a la maestra, a la directora, lo que ha sucedido, ¿no? El personal directivo cita por escrito a las madres, padres de familia o personas tutoras de la víctima, de la persona, del estudiante que realizó la conducta del posible acoso, para informarles por separado los hechos ocurridos y las acciones que deberán de implementar para salvaguardar la integridad de los alumnos. Cuando corra peligro la integridad física del alumno, el personal directivo activa el servicio de emergencia de atención médica, psicológica correspondiente. Podemos hablar a CONEVI, podemos hablar a donde sea, si la integridad del alumno corre peligro, ¿ok? Dice: el personal directivo deberá recabar evidencias presentadas por los niños involucrados, madres, padres de familia, así como son testimonios, imágenes, audios, videos, etcétera, en caso del acoso. Generalmente, ¿de dónde sacan estas evidencias? De las bitácoras, de los seguimientos que ustedes hacen. Si hay fotos y videos, adelante, y si no, pues con las bitácoras y esos seguimientos que han hecho, ahí pueden sacar, porque si ustedes reportan un acoso y no hay evidencias, se puede voltear la situación, ¿ok? Entonces tiene que haber evidencias y la mejor evidencia es un seguimiento, un registro, la bitácora,
evidencias, testimonios también de si vieron a alguien, ¿ok? El personal directivo cita al colegiado para analizar si los hechos se consideran un acoso escolar o no. Entonces, se tiene que evaluar la situación y ver, no, pues es que sí, ya, o sea, ya se la agarró de bajada, ya es constante, ya no lo suelta, el pobre niño ya no duerme, no quiere ir al baño, no se baña, ya bajó su rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a su compañerito que lo molesta, entonces ya es un acoso y se valora, ¿ok? En el supuesto de que el colegiado determine que la solicitud detectada no reúne las características para ser considerada acoso, el personal docente deberá documentar en una bitácora, notificar a los padres de familia para atender el conflicto y dialogarlo. O sea, nada más se maneja como un incidente y se hacen los acuerdos, ¿ok? Bien, después habla de los casos de ciberacoso y cosas así, ¿no? Entonces, se tienen que hacer las denuncias correspondientes a la policía cibernética en este caso. De confirmarse el caso de acoso escolar o ciberacoso, el personal directivo deberá informarlo a la autoridad educativa y al CONEVI, ¿sale? De lo contrario, se incurren actos de omisión. O sea, cuando se da, se tiene que informar al CONEVI, porque si no, después sale que la maestra o el director no hicieron nada porque lo dejaron pasar. Entonces, el CONEVI activa el protocolo y empiezan a levantar actas y bla, 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 bla. ¿Sale? ¿Vale? Recuerden que esto es apenas la detección. Tú lo estás detectando y cuando detectas tienes que hacer todo eso, ¿ok? Lo detectas y lo reportas al CONEVI, pero todo lo tienes que registrar siempre. Bien, después viene lo que es la intervención, ¿sale? Y la intervención en el Diario Oficial de la Federación, en este acuerdo, habla del artículo 34 al artículo 40. ¿Y qué dice? La intervención definirá su proceso de intervención, siguiendo las pautas generales establecidas en los lineamientos con actividades y responsabilidades de la comunidad escolar. Llevar a cabo las siguientes acciones, y aquí ya viene, tú ya detectaste. Tú ya notificaste, pero todo eso se va registrando, ¿sale? Una vez que tú vas a intervenir, ahora sí ya empieza elaboración de actas de hechos por parte del personal docente y directivo. Y se considera también las bitácoras y los seguimientos y todo lo que hayas tú tenido antes como evidencia, ¿ok? La redacción de la carta compromiso con el estudiante, la redacción de carta compromiso con padres de familia, establecimiento de medidas de acompañamiento, protección y canalización para establecer el bienestar de las y los educandos. ¿Qué tienes que hacer? Ya estableciste los acuerdos y compromisos, y dentro de los acuerdos y compromisos tienen que venir estas medidas de acompañamiento. También tenemos que hacer estrategias de atención dentro de los planteles, que era lo que les decía, ¿sale? ¿Qué tienen que hacer? Por ejemplo, hay diferentes acciones como el establecimiento de reglas mínimas de convivencia o límites de respeto, solicitar la intervención a instancias, dar parte a las autoridades pertinentes, según sea el caso, ¿no? Si tú requieres informarle al CONEVI, si tú requieres informarle a derechos humanos, a las instancias correspondientes, lo puedes hacer, ¿sale? Brindar información sobre servicios de atención integral, les decía, podemos hacer trípticos con toda esta información. Y si se requiere el caso, la canalización con acciones con otras instituciones. Por ejemplo, puedes pedir a USAER que atienda al niño de manera psicológica porque el acoso ya fue traumático, o lo puedes mandar a una instancia a que le apoye con este tema de lo psicológico y emocional, porque ya se le hizo trauma el acoso que le hicieron a los niños. Ajá. Bien, vamos con el momento 4, que es el seguimiento. El seguimiento nos habla del artículo 41 al artículo 43, ¿sale? Y nos dice que como primer punto tenemos que dar acompañamiento pedagógico a todos los involucrados, tanto docentes como padres de familia, como el alumno, como a todos, ¿ok? Para ver qué acciones vamos a hacer para poder trabajar esto. Verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en las actas y en las bitácoras que se redactaron para dar una intervención adecuada, ¿ok? Documentar el proceso mediante bitácoras. Igual, todo tiene que estar documentado, maestros y maestras, porque si tú no lo documentas, ya te lo dije, se puede prestar a que tú no hiciste lo que te correspondía de acuerdo al protocolo, ¿ok? 4. Asignar la periodicidad y vías de comunicación sobre la evaluación del servicio de atención entre los planteles educativos y sus áreas correspondientes. Por ejemplo, si lo mandaste a canalizar al alumno porque ya tiene una situación, pues ver el avance que se tiene en esas sesiones.
Luego 5, establecer una ruta de comunicación entre autoridades y planteles educativos. O sea, no, ya atendiste el acoso y ya pusiste acuerdos y ahí se quedó. No, tiene que llevar todo un seguimiento. Tienes que seguir la bitácora, tienes que volver a establecer si se están llevando a cabo esos acuerdos o no, ¿ok? Es bien importante. Esto es de lo que habla el documento que viene para el examen de horizontal. Tú tienes que saber qué pasa en cada uno de los momentos, porque los exámenes te preguntan ejemplos. Por ejemplo, en el salón de 5º grado, la maestra Mariquita identificó que los alumnos, que Pedrito y Juanito se pelean de manera constante y a Juanito le da miedo salir al baño por encontrarse a su compañero, y la maestra empezó a observar y realizó una bitácora viendo los comportamientos de lo que sucede en el aula. Y la pregunta es, de acuerdo al protocolo de acoso, ¿cuál es el momento que se refiere esta situación? Y pues tendrá que ser el momento de detección, porque la maestra está viendo los comportamientos que está teniendo el alumno dentro de su aula, lo está detectando. Entonces vienen preguntas así, por eso es importante que tú conozcas cada uno de los momentos en que se trata y qué pueden hacer, para que cuando te pregunten algo así, tú puedas responder bien en cada uno de los momentos, ¿no? Y bueno, con esto terminamos el análisis de este documento que viene en la guía. Espero y te sirva de verdad para comprender un poquito de estos momentos y a la hora de hacer tu examen sepas qué contestar. Porque te decía, las preguntas son ejemplos de situaciones vividas que representan cada uno de estos momentos, entonces tú los tienes que conocer. Y bueno, para continuar analizando los documentos que vienen en la guía para promoción horizontal, no te olvides seguirme.